En 1960, las ideas anarquistas llegan a América Latina y se concretan en algunos grupos de acción. En las Antillas francesas se fundan secciones de la Internacional. En México se difunden las ideas de Proudhon y Bakunin y surgen las primeras organizaciones obreras, campesinas y estudiantes de signo libertario. A comienzos de los 70 es clara la presencia de núcleos anarquistas en ambas márgenes del Plata. Desde entonces y durante más de medio siglo, el anarquismo tiene una larga y accidentada historia en muchos países latinoamericanos. En algunos de ellos, como en Argentina y Uruguay, logró la adhesión de la mayor parte de la clase obrera, a través de sindicatos y sociedades de resistencia. Durante varias décadas, en otros como México, desempeñó un papel importante, inclusive dentro de la historia política y de las contiendas armadas del país. En Chile y Perú fue indudable iniciador de las luchas de las clases obreras en su dimensión revolucionaria, inclusive en aquellos países donde no logró después un gran arraigo sindical. El anarquismo tiene, pues, en América Latina una amplia historia, rica en luchas pacíficas y violentas, en manifestaciones de heroísmos individual y colectivo, en refuerzo organizativo, en propaganda oral, escrita y práctica, en obras literarias, en experimentos teatrales, pedagógicos, cooperativos, comunitarios. Desde 1871 llegaron a Buenos Aires prófugos de la Comuna de París. Algunos de esos prófugos eran anarquistas, como Goubley, que había estado preso junto a Eliseo Reclus en la fortaleza de Kerblet, en Bretaña. Vladimiro Muñoz recuerda que en 1885 Mariani distribuía en la capital argentina La Revuelta y se refiere que el 15 de julio de 1887, ese periodo anarquista fundado en Suiza por Kropotkin, publicaba la siguiente noticia. El grupo anarquista de Buenos Aires se reúne todos los miércoles a las 8 de la noche en el Café Turco, calle Cerrito, esquina Cuyo. Un acto público en solidaridad de los mártires de Chicago, congregaban por entonces unas 350 personas. En el local de los socialdemócratas porteños celebraron los anarquistas el 18 de marzo de 1888 el aniversario de la Comuna de París, no sin que la policía detuviera a 6 de los asistentes al acto. Rafael Roca, prematuramente fallecido, había redactado el manifiesto inicial de El Perseguido, en el cual explicaba el significado del comunismo libertario. Dicho manifiesto originó una severa represión policial y la confiscación de un buen número de ejemplares del periódico que, precisamente por eso, se llamó El Perseguido. Pero la propaganda no partía solo de la capital federal. Durante estos mismos años se publicaba en Rosario el periódico anarquista italiano, Demoliando, y el anarcofeminista La Voz de la Mujer, dirigido por Virginia Volten. Militantes muy atractivos de esta época fueron, además de los ya mencionados Roca y Mattei, el librero belga Piet, el obrero español Victoriano San José, el periodista francés Pierre Quirol, el catalán Lafarga, después director de La Protesta, Manuel Reguera, Fortunato Serastoni, Juan Vila, Denambride, Espinosa, Lacourt, Ritz y el escritor Orsini Bertani, editor de Barret e integrante en los años posteriores, durante su permanencia en Montevideo, de la corriente denominada anarco-baptista. Pronto se abrió paso la idea de convocar un congreso de todas las sociedades de resistencia existentes en el país, el 25 de mayo de 1901, con la asistencia de unos 50 delegados en representación de 30 a 35 sociedades obreras de la capital y del interior. Quedó así fundada la Federación Obrera Argentina, FOA, por obra de anarquistas que, sin dejar de serlo, habían hecho todo lo posible por crear una entidad obrera que abarcase a los trabajadores, todos sin distinción de razas ni de creencias, sobre el cimiento sólido de la acción directa y sobre la lucha económica. Entre el 19 y 21 de junio de 1902 se reunió en el Salón Botwerth de Buenos Aires el segundo congreso de la FOA, al cual concurrieron 76 delegados de 47 sociedades obreras. Los socialistas, con el pretexto de que la asamblea no había aceptado las credenciales de un delegado, se retiraron y provocaron la anunciada escisión.
Las sociedades que con ellos se fueron agrupaban a 1.780 trabajadores, las que se quedaron con los anarquistas a 7.630. Los escindidos fundaron a comienzos de 1903 la Unión General de Trabajadores, UGT, apéndice del Partido Socialista, y empezaron a poner en práctica una táctica de reformas parciales, de moderación en la lucha y de conquistas legales. Los que permanecieron en la FOA radicalizaron sus actitudes, se manifestaron cada vez más antiparlamentarios, más revolucionarios, y no perdieron ocasión de manifestarse como anarcocomunistas. El cuarto congreso de la FOA se celebró en la ciudad de Capital entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 1904. En él se resolvió cambiar el nombre de la central por el de Federación Obrera Regional Argentina, FORA, que conservó en adelante y se aprobó en el Pacto de Solidaridad, en el cual se delinean la doctrina, la organización y la táctica del organismo confederado obrero. En 1909, los obreros del transporte de Buenos Aires declararon el 1 de mayo la huelga general, en protesta contra un represivo reglamento municipal. La manifestación que habitualmente realizaban ese día, los anarquistas, fue brutalmente agredida por la policía, al mando del coronel Falcón. Los 8 muertos y el centenar de heridos que este valiente militar dejó en la desarmada multitud no quedaron, sin embargo, impunes. La FORA, con la solidaria adhesión de la UGT, convocó para el día siguiente una huelga general. El movimiento resultó triunfante. Después de una semana de intensa movilización obrera, el gobierno de Figueroa Alcorta se vio obligado a capitular, derogó la represiva reglamentación municipal contra los trabajadores del transporte, permitió la reapertura de los locales obreros y anarquistas clausurados, inició la liberación de los 800 obreros presos durante la huelga. Una vez más, la solidaridad en la lucha hizo resurgir esperanzas de unión entre socialistas y anarquistas dentro de la organización obrera. El 25 y 26 de septiembre de 1909 se reunió un nuevo congreso de fusión. No concurrieron a él, sin embargo, más de una docena de sociedades de la FORA. Predominaban, por lo tanto, los socialistas y sindicalistas encabezados ya por Sebastián Marota, lo cual explica la constitución de una nueva central obrera denominada Confederación Obrera Regional Argentina, CORA, cuyo órgano sería la Confederación, aun cuando la nueva central quedaron junto a los socialistas y sindicalistas. Varios grupos e individuos que seguían considerándose anarquistas, es claro, de la FORA, no podían reconocer tal fusión. Un mes más tarde, Simón Radowisky, joven anarquista judío, profundamente indignado por la matanza que perpetrara, inclusive en niños y ancianos, la policía de Buenos Aires durante las manifestaciones obreras del 1 de mayo, decidió vengar por cuenta propia, según práctica común entre los ácratas europeos de la época, el crimen cometido. Se fijó en la persona del jefe de esa policía, coronel Falcón. El objetivo no había sido arbitrariamente escogido, ya que nadie encarnaba mejor que dicho oficial el odio besánico contra los trabajadores. El 14 de noviembre lanzó contra él una bomba que le provocó la muerte. Simón nació en un suburbio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Simón como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad, una universal familia
de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad. La reacción del Estado democrático, del ejército y de la burguesía no se hizo esperar. De nuevo las cárceles se llenaron, se declaró el estado de sitio, los periódicos anarquistas y socialistas fueron asaltados, se clausuraron todos los locales obreros. La protesta, en una edición clandestina, justificó éticamente el atentado. La Fora publicó también, en forma clandestina, durante todo el estado de sitio, una hoja periódica denominada Nuestra Defensa, en la cual explicaba las causas del ajusticiamiento de Falcón y hacia la calurosa defensa de Radowisky.